No son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Epicteto. Reseña. ¿Puede la filosofía enseñarnos a enfrentar la ansiedad en la vida moderna? En Filosofía para la vida y otras situaciones peligrosas, Jules Adams explora cómo las enseñanzas filosóficas antiguas pueden ser herramientas prácticas para lidiar con los desafíos emocionales de nuestro tiempo. La ansiedad, un mal omnipresente en nuestra sociedad, es abordada a través del prisma del estoicismo y otras corrientes que ofrecen métodos para reconquistar el control de nuestras emociones. Pero, ¿realmente pueden estas ideas, nacidas hace milenios, tener un impacto tangible en nuestra vida diaria? Adams responde afirmativamente. A través del ejemplo de figuras estoicas como Epicteto, muestra cómo el control de nuestras percepciones puede alterar nuestra reacción a los eventos. Según el estoicismo, no son los acontecimientos en sí los que nos causan ansiedad, sino nuestras interpretaciones de ellos. Cambiar esta perspectiva es clave para liberarnos del peso emocional que nos imponemos. Además, el autor narra cómo ejercicios prácticos, como registrar y desafiar pensamientos irracionales, pueden ayudar a reducir la ansiedad. Estos ejercicios, similares a técnicas de la terapia cognitivo-conductual, tienen raíces profundas en la filosofía antigua. En este sentido, Adams revela cómo estas enseñanzas se han adaptado y aplicado con éxito en contextos modernos. Finalmente, el libro subraya la importancia de aceptar aquello que no podemos controlar, otro principio fundamental del estoicismo. En lugar de luchar contra la incertidumbre, aprender a convivir con ella puede transformar nuestra experiencia de la ansiedad. Esta aceptación no implica resignación, sino una manera más serena de afrontar los desafíos. ¿Es posible vivir con propósito en una época de distracciones constantes? La segunda gran pregunta que Adams aborda es si, en un mundo saturado de distracciones y superficialidad, aún podemos encontrar y vivir de acuerdo con un propósito auténtico. Inspirándose en Sócrates, Aristóteles y otros filósofos, el autor reflexiona sobre cómo las sociedades actuales dificultan la introspección y el sentido de dirección. Evans sostiene que vivir con propósito es una decisión consciente que requiere introspección y autoconocimiento. Retoma la máxima socrática "Conócete a ti mismo" y la relaciona con la necesidad de identificar nuestras virtudes y valores más profundos. A partir de ellos, podemos construir una vida que tenga sentido, incluso en medio del caos moderno. El autor también describe cómo los filósofos griegos concebían la eudaimonía, el florecimiento humano, como el objetivo último. Alcanzarlo no depende de acumular riqueza o fama, sino de vivir en armonía con nuestras virtudes. En este sentido, Adams demuestra que las enseñanzas de Aristóteles son más relevantes que nunca. Finalmente, el libro sugiere prácticas concretas para cultivar el propósito, desde momentos diarios de reflexión hasta la búsqueda de mentores y comunidades que compartan nuestros valores. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen el potencial de transformar nuestra percepción del mundo y nuestro lugar en él. ¿Cómo podemos usar la filosofía para construir relaciones más significativas? Una tercera pregunta esencial es cómo aplicar las enseñanzas filosóficas para mejorar nuestras conexiones con los demás. En un mundo donde las relaciones a menudo se ven condicionadas por el egoísmo o la superficialidad, Adams explora cómo las ideas de filósofos como Epicuro y Marco Aurelio pueden ayudarnos a construir vínculos más profundos y auténticos. Epicuro, por ejemplo, valoraba la amistad como uno de los mayores placeres de la vida, destacando la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestros valores y aspiraciones. Evans sugiere que, al igual que los epicúreos, debemos cultivar círculos sociales que promuevan la confianza y el crecimiento mutuo, alejándonos de relaciones tóxicas o vacías. Desde la perspectiva estoica, Marco Aurelio enfatizaba la empatía y la comprensión como pilares de las relaciones humanas. Reconocer que todos enfrentamos luchas internas puede fomentar la compasión y evitar juicios innecesarios. Evans propone ejercicios de visualización y meditación para desarrollar estas habilidades en nuestra vida diaria. Por último, el libro resalta la importancia de comunicarnos con honestidad y autenticidad. En una época marcada por la superficialidad, volver a los principios filosóficos puede ser un recordatorio de que las relaciones verdaderas requieren esfuerzo y compromiso. Evans cierra este punto mostrando cómo estas prácticas pueden fortalecer tanto nuestras relaciones personales como nuestra comunidad. Crítica. El libro destaca por su capacidad de combinar historias personales con enseñanzas filosóficas. Evans utiliza su experiencia de superación personal para demostrar cómo la filosofía puede transformar vidas, presentando a figuras clásicas como Sócrates o Epicteto de manera que resuenan con los desafíos modernos. Según muchos lectores, esta conexión entre ideas antiguas y problemas contemporáneos es el mayor logro del autor, haciendo que temas profundos resulten aplicables al día a día. Por otro lado,
Algunas críticas mencionan que el libro, a pesar de ser inspirador, puede caer en simplificaciones excesivas de las ideas filosóficas. La intención de Evans de hacer la filosofía accesible a un público amplio resulta en ocasiones en una interpretación que no hace justicia a la profundidad de los textos originales. Esto podría decepcionar a lectores con conocimientos previos en el campo filosófico, quienes podrían sentir que las ideas se presentan de manera superficial. Otro aspecto debatido es el estilo narrativo del autor, que resulta atractivo para algunos pero recargado para otros, mientras que ciertos lectores elogian el tono cercano y las historias personales que humanizan la filosofía. Otros sienten que el enfoque autobiográfico de Evans a veces desvía la atención de los principios filosóficos que busca enseñar. En términos de relevancia, la obra ha sido celebrada como un excelente punto de entrada a la filosofía práctica, especialmente para aquellos sin experiencia previa en la materia. Su enfoque motivacional y positivo ha ayudado a popularizar el estoicismo y otras escuelas filosóficas como herramientas para enfrentar adversidades, aunque quizás no profundiza tanto en sus fundamentos teóricos. En conclusión, Filosofía para la Vida es una obra accesible y motivadora, ideal para quienes buscan inspiración filosófica práctica. Sin embargo, los lectores más experimentados podrían preferir textos más rigurosos. Es una invitación a explorar la filosofía como una guía para la vida, adaptada a los tiempos modernos. Autor. Jules Evans, nacido en Londres, es un escritor, periodista y académico destacado en el ámbito de la filosofía aplicada y la psicología. Su enfoque combina la filosofía clásica con los desafíos del bienestar emocional en la vida contemporánea. Actualmente es director del Centro para la Historia de las Emociones en la Universidad de Londres, donde investiga cómo las diferentes culturas entienden y buscan la felicidad. Su obra se centra en la relevancia práctica de la filosofía en el día a día, haciendo accesibles ideas complejas al público general. Evans es autor de Philosophy for Life and Other Dangerous Situations, libro traducido a más de 19 idiomas, que fue seleccionado como uno de los libros del año por The Times. Este éxito marcó el inicio de su trayectoria como defensor de la filosofía aplicada. También fundó el London Philosophy Club, el club de filosofía más grande del mundo, donde promueve debates y talleres sobre temas filosóficos y emocionales. Una de sus contribuciones más influyentes ha sido su participación en la iniciativa Stoic Week y en el renacimiento de la filosofía estoica moderna. Evans coorganizó el primer Stoicon en 2010 y otros eventos que han ayudado a popularizar la estoicidad como herramienta para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Estas actividades lo han consolidado como una figura clave en la filosofía contemporánea. Además de su trabajo académico, ha colaborado con organizaciones como la BBC, The Guardian, Financial Times y The Times. También dicta talleres para instituciones como Arsenal FC, Netflix y el Servicio Civil Británico. Sus conferencias combinan filosofía, psicología y prácticas contemporáneas de bienestar, adaptando ideas de tradiciones antiguas a contextos actuales. Otro de sus libros destacados es El arte de perder el control, donde explora cómo las experiencias estáticas pueden enriquecer nuestras vidas. Este enfoque muestra su interés por unir aspectos racionales y emocionales en su obra, uniendo pensamiento filosófico con psicoterapia. Evans también es investigador asociado en proyectos financiados por el Wellcome Trust, como Living with Feeling. En este marco, ha analizado cómo las emociones y la filosofía impactan la salud mental y el bienestar, con investigaciones que han sido referenciadas por la Organización Mundial de la Salud. A través de sus escritos y proyectos, Jules Evans ha dejado un legado significativo en la difusión de la filosofía aplicada. Sus logros destacan por su capacidad para traducir ideas abstractas en herramientas prácticas para la vida cotidiana, inspirando a millones de personas alrededor del mundo.